Buenas tardes, buenos días, según donde estéis. Soy Esther Peña y voy a estar este rato con vosotros compartiendo algunas claves de cómo conseguir que una solución de aprendizaje logre enganchar a las personas y consiga cambios reales. Antes de comenzar, quería agradeceros a las más de 90 personas que estáis ya aquí, gracias por la puntualidad. Vamos a intentar hacer un webinar ordenado y terminar a la hora en punto. Os cuento un poquito cómo lo hemos pensado. Tendremos una primera parte donde compartiremos con vosotros las ideas. A medida que las vamos compartiendo, tenéis dos opciones para interactuar. La primera es a través del chat. Ahí tenemos una persona del equipo que estará dando soporte especialmente por si tenéis alguna necesidad técnica. Hay una segunda manera en la que podéis participar y es haciendo vuestras preguntas, anotándolas en la opción que tenéis en la parte inferior de la pantalla en preguntas-respuestas. Ahí se quedarán registradas, escribiréis las preguntas o os invito a que escribáis las preguntas a medida que os voy contando y al final del webinar haremos un turno de preguntas. Acudiré a esas preguntas que hayáis escrito y también tenéis la opción, cuando abramos ese turno de preguntas, de levantar la mano y así esperamos poder atender alguna de las preguntas en directo. Dicho esto, una vez que finalicemos el webinar, en los próximos días os vamos a hacer llegar una guía práctica de todo lo que vamos a hablar hoy, porque lo que pretendemos es daros instrumentos que podáis aplicar desde mañana. Y junto a esa guía práctica también vamos a hacer una selección de las preguntas que no nos dé tiempo a resolver y os las compartiremos con su respuesta. ¿Estáis preparados? Arrancamos. Antes de comenzar con nuestro webinar, quiero que nos pongamos en sus zapatos, en los zapatos de todas aquellas personas que participan en esas soluciones que nosotros como departamento de training, departamento de formación, departamento de talento, todas aquellas soluciones que desarrolláis con tanto cariño. Me gustaría que cerrarais los ojos. Sí, cierra los ojos. Y busca en tus recuerdos una acción formativa en la que fuiste participante y que la recuerdas con cariño. La recuerdas porque fue muy positiva para ti. ¿La tienes? Piensa en ella. ¿Cómo fue? ¿Qué componentes tuvo? Y sobre todo, ¿qué sensaciones te provocó? ¿Qué tuvo aquella acción formativa que tanto recuerdas?
¿Sí? ¿Tienes esas sensaciones, esas emociones? ¿Cuáles fueron los componentes clave? Me gustaría que ahora abrieras los ojos y que hiciéramos una reflexión juntos. Voy a abrir una actividad para que interactuemos los más de 80 que estamos ya aquí. Me gustaría, ¿veis mi pantalla? Me gustaría que, recordando esa acción formativa, seleccionarais entre 2 y 5 elementos de los que aparecen en esta lista, que son los que más te marcaron. ¿Qué característica tuvo esa acción formativa que tanto te marcó? Iniciamos la votación. Selecciona entre 2 y 5 características. ¿Qué te aportó esa acción formativa? Bien. Veo que os animáis. Es curioso cómo coincidís muchos. ¿Sí? Interesante lo que estoy viendo y ahora os lo compartiré. Unos segundos más para que se animen todo el resto que queda. Bien. Voy a finalizar la votación para poder compartir con vosotros qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que pensáis. ¿Sí? Fijaos, habéis participado un grupo bastante numeroso, unas 60 personas, y hay grandes coincidencias. Fijaos que muchos de vosotros coincidís en destacar que aquello fue creativo y novedoso. Coincidís en destacar que fue fácil y coincidís en destacar que fue sorprendente. Es interesante. Os preguntaréis por qué he querido hacer esta reflexión y el mensaje es muy claro. Las personas recuerdan no tanto lo que les decimos y sí lo que les hacemos sentir. Si piensas un poco, tú te has acordado, has buscado en el baúl de tus recuerdos esa acción formativa porque algo te emocionó, porque algo te hizo experimentar diferente a otros. Pues hoy estamos precisamente aquí para esto, para compartir con vosotros 3 claves de cómo conseguir que una solución de aprendizaje vincule a las personas, enganche a las personas y además algo importante, que consiga cambios de comportamiento real. Esto no se trata únicamente de generar buenas experiencias de aprendizaje, sino realmente de impactar en el desempeño de las personas. Pues con este objetivo voy allá a compartirte estas 3 claves. ¿Cuáles son? La primera de ellas es definir muy concretamente el business problem a resolver. Ahora profundizaremos en ella. La segunda es construir una experiencia de aprendizaje única, que deje huella. Y la tercera es poner foco en la implantación. Esto va precisamente de garantizar y conseguir que las personas consiguen cambiar su comportamiento. ¿Sí? ¿Las tenemos? 3. Así de fácil. Voy a ir avanzando y para cada una de estas 3 claves os quiero compartir 2 cosas. Por una parte, algunas ideas y por otra, un ejemplo o varios ejemplos de cómo hacerlo, para que os llevéis cosas tangibles que os permitan aplicarlo desde mañana. Vamos con ello. Voy a la primera. Esto parece una obviedad a veces. La primera clave es definir el problema de negocio que tenemos que resolver. Y digo que a veces puede sonar a habitual y no lo es tanto. A veces tenemos demasiado, con frecuencia tenemos la tendencia a centrarnos muy rápidamente en la solución
sin profundizar lo suficiente en cuál es el problema a resolver. Y la primera de las claves es pensar y poner el foco en cuál es el reto de mi cliente interno o de la compañía. ¿Vale? Cuando tengo muy bien identificado ese foco, hay una cosa importante. Aquí os estoy queriendo compartir un ejemplo real de cómo hacer un análisis de causas de un problema y ahora os explico por qué. Porque en cuanto a la herramienta he querido compartir una que es el Mind Map de identificación de causas, aunque conoceréis otras muchas, como por ejemplo Ishikawa. En este caso, en este proyecto concreto, quisimos utilizar el Mind Map de análisis de causas porque es muy intuitivo y sobre todo porque nos permite ir identificando alrededor del problema de una manera muy progresiva cuáles son las causas que lo originan. Y si os fijáis, cuanto más profundas sean las capas de esta cebolla, por decirlo de alguna manera, más fácil vamos a tener una misión dentro de la labor de training, ¿no? Y es identificar qué partes de ese problema voy a poder resolver con soluciones de aprendizaje. ¿Qué es este ejemplo? Es un ejemplo real de proyecto donde el problema de negocio que tuvimos, que tuvo el cliente, fue el descenso de la cuota de mercado en diferentes zonas. Hicimos un análisis para identificar las causas y encontramos 4 grandes bloques de causas que provocaban ese problema. Una de ellas era la menor productividad, otra de ellas eran las condiciones del mercado, otra de ellas eran los movimientos de competencia y cambios de la oferta. A raíz de esos 4 bloques fuimos concretando aún más cuáles son las causas del problema. Esto es un ejercicio sencillo, pero al final te lleva a hacer una reflexión que te permite seleccionar muy bien cuáles son las causas que tú puedes atajar desde el punto de vista de training o con soluciones de aprendizaje. Además, este ejercicio tiene un segundo valor muy potente y es que cuando haces esta reflexión te das cuenta de todas las vertientes que tiene un problema y no solamente de aquello que puedes resolver con formación, porque haciendo esa reflexión puedes darte cuenta de que hay problemas relacionados con la organización o los procesos, puedes identificar que hay causas vinculadas al perfil de las personas, puedes identificar algunos aspectos relacionados con la tecnología y las herramientas, algo muy importante, ciertas problemáticas o causas vinculadas al rol del mando, que ciertas causas están en la cultura, en el mindset de las personas, efectivamente algunos tienen su origen en aprendizaje. También puedes identificar que puede haber ciertas causas vinculadas con KPIs o con las maneras que tenemos de incentivar a la gente en las compañías. En definitiva, este ejercicio de analizar el business problem te lleva a identificar qué causas puedes resolver con aprendizaje, pero también otras cosas que si desde las áreas de talento, de desarrollo y de formación tenemos, además de ser expertos en aprendizaje, capacidades de consultoría, podemos ser un partner muy estrecho del negocio para buscar o facilitar soluciones en otros ámbitos. ¿Sí? Dentro de esta rueda, obviamente hay 4 aspectos que son los que destacamos, los que os destaco en naranja, en los cuales nosotros somos expertos y ahí es donde nos tenemos que lucir. ¿Vale? En definitiva, con esta primera clave lo que quería compartiros es la idea de poner siempre el foco en cuál es el business problem, poner el foco en cuál es el reto de mi interlocutor interno, analizar todas las causas, aquellas que son susceptibles de resolver con aprendizaje, arrastrarlas, tomarlas para generar una buena experiencia de aprendizaje y una buena solución de aprendizaje, y aquellas que no son resolvibles con aprendizaje, ayudar a nuestros interlocutores internos con esas capacidades de consultor interno. ¿Sí? Vamos a la segunda. Cuando yo ya tengo muy bien identificada cuál es el problema y cuáles son sus causas, la segunda de las claves es construir una experiencia de aprendizaje única. No ya solo positiva, sino única. Os preguntaréis, ¿dónde está aquí el gran cambio? Y si leéis la frase, el foco está en el participante, me diréis, Esther, no nos estás diciendo nada nuevo. La novedad es que realmente seamos capaces de hacerlo. Como claim, ya lo llevamos diciendo tiempo, pero la novedad es que tengamos esa capacidad de generar
todas nuestras soluciones atendiendo al participante y poniendo al participante en el centro. Es habitual que esta reflexión de poner a la persona en el centro la vinculemos al cliente y por lo tanto estamos más habituados a hablar de Customer Experience. Si eso lo aterrizamos dentro de una organización, también estamos acostumbrados al concepto de Employee Experience, incluso de User Experience cuando hablamos de tecnología. Pues se trata de aplicar este mismo enfoque, las mismas metodologías y las mismas herramientas que utilizamos en esos niveles para construir nuestra Learner Experience. A continuación quería compartiros 3 aliados para generar esa Learner Experience o esa experiencia de aprendizaje única. Y a mí me gusta hablar de las 3 Ds. La primera D es define los arquetipos de participante que tienes. ¿A qué nos referimos con arquetipos? Son las tipologías de participantes. No es lo mismo una persona que su actividad es comercial y está todo el día en un coche, a una persona que está en servicios centrales y tiene otro contexto, otro entorno y otras necesidades. Entonces, la primera de las claves, o la primera de los pasos es ponernos en la piel del participante y definir esas tipologías o arquetipos, esos clústeres de participantes. La segunda es diseñar un camino de interacción óptimo y que cada una de las interacciones de la persona con la solución de aprendizaje le aporte un valor, lo primero, y lo segundo, sea motivante, porque eso es lo que va a conseguir que la persona vea utilidad a todo esto y realmente se enganche. Y la tercera de las actividades o de la tercera de las tareas es, fenomenal, ya tengo todo mi camino de interacción, mi Learner Journey, ahora lo que quiero es tocar las emociones para que esto permanezca en los comportamientos y en los hábitos de las personas y para eso apoyarme o decidir en qué metodologías voy a utilizar para conseguir esas emociones. ¿Sí? Esto pueden parecer 3 pasos teóricos, pero lo que quería era compartiros 3 ejemplos reales para que veáis cómo hacer esto. Vamos a comenzar con definir los arquetipos. Se trata de ponernos en la piel del participante y empatizar con él. El principal objetivo o el principal output que conseguimos con esta reflexión es llegar a 2 cosas. Una es cuáles son realmente sus pains, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus inquietudes. Si entendemos eso, nos va a salir muy natural la segunda cosa, que es cuáles son sus necesidades. Y por lo tanto, a esas necesidades o en esas necesidades voy a poner foco en mi solución de aprendizaje. Y para llegar a ello, la reflexión es fácil. Ponte en la piel del participante y piensa tú mismo. ¿Qué es lo que él piensa? ¿Qué siente? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que escucha? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que habla? ¿Cómo es su entorno? ¿Con quién interactúa? ¿Qué necesita de quién? Todas estas preguntas son las que nos van a llevar a identificar cuáles son esos dolores, esos pains, y cuáles son las necesidades. Esto es muy importante porque, si os fijáis, desde este minuto estamos empatizando con el participante, pero también arrancamos en la fase anterior de definir el business problem, de empatizar con nuestro cliente interno. ¿Y por qué hago esta mención a empatizar? Porque todo este proceso de generación de experiencias de aprendizaje positivas se sustenta o es muy potente cuando lo trabajamos con metodologías de innovación Design Thinking, que seguro que sabéis que la primera de las fases es empatizar. Por lo tanto, con ese primer punto de empatizar con nuestro interlocutor interno y este segundo ejercicio de empatizar con el participante, tenemos mucha información, tenemos muchas probabilidades de que todo lo que diseñemos por detrás tenga éxito. Vamos a la segunda pista que os decía, ¿no? Diseñar las interacciones de la persona con el proceso de aprendizaje. Esto, seguro que suena el término, se realiza con la metodología Learner Journey. Un Learner Journey, lo que pinta, como veis ahí en esas fotografías, es el camino de interacción de una persona con una compañía, con una marca, pero también el camino de interacción de una persona con el proceso de aprendizaje.
Pues ese es el Learner Journey. Tenemos que definir cuál es la cadena, la secuencia de acciones y de experiencia que queremos conseguir en los participantes. ¿Sí? Hay un mensaje importante que os quería compartir aquí, y es, cuando uno se plantea generar ese Learner Journey, ese camino de interacción, tenemos que tener en la mente en que las personas cambian si son capaces, primero, de entender la razón de ser de las cosas. Si uno no entiende el por qué, difícilmente se va a poner en marcha. Segundo, cambia si tiene todos los instrumentos a su disposición en términos de aprendizaje, contenido, herramientas, lo que fuere, para conseguir ese cambio. Y tercero, si observa que implantándolo en la realidad consigue efectos diferentes. Esto que os acabo de describir es un proceso de gestión del cambio. Tenemos que llevar a las personas de que entiendan la razón de ser y que tengan la actitud adecuada hasta el comportamiento, porque lo que estamos buscando es el comportamiento. ¿Por qué os cuento esto? Porque a veces es demasiado ambicioso pensar que con un único impacto vamos a conseguir todo ese cambio. Seguro que no os ha pasado a ninguno, pero a veces es habitual que dicen, hombre, pues sí, el curso estuvo fenomenal o el webinar estuvo fenomenal, pero realmente mi equipo no ha conseguido cambiar, no estoy viendo que está cambiando su comportamiento. Eso es un síntoma o es una señal de que realmente ese Learner Journey no ha sido lo suficientemente detallado ni lo suficientemente potente. En definitiva, acción número 2 es diseñar el camino de interacción de las personas con la solución de aprendizaje, teniendo en cuenta que buscamos en ellos un cambio. Y por lo tanto, le tenemos que llevar desde entender la razón de ser, lo emocional, hasta el comportamiento que nos va a llevar al hábito. ¿Vale? Aquí quería compartiros un ejemplo real de un proyecto real, donde esos grandes momentos del entender la razón de ser, aprendizaje y puesta en acción, se transformó en un Learner Journey, como veis ahí pintado, que tenía 6 grandes etapas. Sencillo, 6 grandes etapas. Este esquema es el que esta compañía decidió aplicar en todas las acciones de aprendizaje. ¿Sí? Vamos por la primera etapa. Esta compañía decidió que el primer momento de la experiencia de aprendizaje debía ser conocer el contexto. ¿Qué se buscaba con esto? Que todas las personas entendieran por qué esto que iban a hacer con ellos, por qué el programa, por qué era necesario resolver esa situación de negocio, cuál era el marco, por qué en este momento, por qué a mí. Es decir, eso que os contaba antes de que la persona entienda la razón de ser y el marco. Pues eso es lo primero. Para conseguir esa experiencia de aprendizaje, por detrás había diferentes metodologías de sensibilización, de comunicación, un mensaje de la dirección de negocio. Es decir, con esto se consiguió que la persona tuviera el marco y razón de ser de las cosas. La segunda etapa es muy interesante. Lo que aquí se busca es, o lo que en este ejemplo real se buscó, fue conocer más a la persona. Me podréis decir, bueno, pues esto hacemos un pretest y ya está. La potencia de esta etapa no fue esa, que también se puede hacer. La potencia de esta etapa es que se preguntaba a las personas para conocer más sobre ellas en diferentes sentidos. ¿Cuáles son las situaciones críticas que tú te encuentras en tu posición al respecto de la temática que esté trabajando ese programa? ¿En qué te sientes experto? Porque esto también es una oportunidad para identificar personas que saben de algo y que incluso pueden ser utilizadas a lo largo del programa. En definitiva, más allá de un pretest, la potencia de este recurso para esta compañía fue que dio la posibilidad a las personas de realmente expresar en qué y para qué necesitaban ayuda y también identificar expertos. ¿Vale? ¿Esto a qué ayuda? A que todo lo que viene por detrás está perfectamente respondiendo a lo que necesitan las personas y además utilizando el know-how interno al servicio de los demás. ¿Sí? La tercera etapa de esta secuencia, de este Learner's Journey, en esta compañía se le llamó experimenta. ¿Qué hay por detrás de ello? Muchas veces cuando vivimos las cosas en nuestra propia piel, de repente lo entendemos mejor. Por lo tanto, se trataba una etapa del viaje donde la persona experimentaba en sus propias carnes aquello de lo que se le iba
formar o aquello en lo que se le iba a desarrollar. Voy a poner un ejemplo. Imaginaos que este programa de aprendizaje, este Learner Experience, la temática es experiencia del cliente. En esta primera etapa, las personas tenían un checklist de cosas a observar cuando se fueran a hacer la compra el próximo fin de semana. Y producto de esa observación, se les hacía unas preguntas de reflexión, como por ejemplo, ¿volverías a ese establecimiento? ¿Qué es lo que te ha hecho pensar que volverías? Es decir, esto es un mero ejemplo para ilustrar cómo, si una vez que tenemos a las personas con el marco entendido, además les damos voz e identificamos realmente qué es lo que necesitan, se lo hacemos vivir en sus carnes antes de continuar, tenemos mucho camino avanzado. ¿Sí? El cuarto de los puntos de este Learner Journey le llamamos resuelve. Y os preguntaréis qué había por detrás, y la palabra resuelve no es casual. Aquí había todo un conjunto, aquí era el momento intenso de aprendizaje, todo un conjunto de metodologías digitales, presenciales, pero sobre todo muy ágiles y cortas, alrededor de situaciones de desempeño clave que ellos nos habían dicho en el punto anterior, en el punto de déjate conocer. Os voy a poner un ejemplo. No es lo mismo abrir un webinar o abrir un taller presencial diciendo hola, buenos días, venimos a hablar de las técnicas de venta, a decir hola, buenos días, venimos a resolver estas 3 situaciones que tú te estás encontrando en la calle y que necesitas ayuda para resolverlas. Y envolver esas situaciones concretas de todos los contenidos, las metodologías, las habilidades, herramientas, etcétera, que necesite la persona para lograr resolverla. ¿Vale? En definitiva, este era el momento clave o más intenso de aprendizaje, pero siempre alrededor de resolver sus problemáticas y sus situaciones reales. Una vez que ya traían en la mochila o ya llevaban en la mochila ese aprendizaje en términos de conocimiento y de entrenamiento en un entorno controlado, ¿no? que era pues esas actividades de aprendizaje, venía el momento de aplicarlo. ¿Vale? Y aquí se trata de yo ya estoy en mi puesto y a partir de ahora tengo que ser capaz de transformar mis comportamientos o cambiar mis comportamientos teniendo en cuenta todo lo que ya llevo en la mochila producto de este camino. A partir de ahí, todo esto engancha con las acciones de implantación. ¿Qué significa esto? Conseguir que las personas tengan los hábitos y además que esté impactando en KPIs. ¿Vale? En definitiva, os he querido compartir este ejemplo para que veáis valga la redundancia, un ejemplo ilustrativo de cómo construir un Learner Journey sencillo que lleve a la persona desde entender la razón de ser de las cosas hasta que es capaz de implantarlo en su posición. Esto que os estoy compartiendo en pantalla, me parece interesante que visualicéis que de cara a las personas se construye una infografía bonita, una infografía muy fácil de entender, que les traslade cómo va a ser el modelo de aprendizaje, cómo vamos a aprender desde el momento en que la Learner Experience existe a lo largo de los programas que generemos. ¿Sí? Hasta aquí la segunda clave. O el segundo truco para definir esa experiencia de aprendizaje. Hemos dicho que había que ponerse en los zapatos del participante y definir arquetipos. Hemos dicho que había que diseñar esa secuencia de interacción y a partir de aquí tengo que decidir cuáles son las emociones con las que quiero enganchar a las personas y con qué metodologías lo voy a conseguir. Esto es un ejemplo real de un proyecto donde la Learner Experience tenía estos 6 pasos. Ubícate, danos input, prepárate, incorpora, aplícalo y siempre mejorando. Y el primer ejercicio para definir cómo iba a ser esta experiencia de aprendizaje a nivel metodológico fue decidir cuáles son las emociones que queríamos conseguir, porque como hemos visto antes en el ejercicio previo, en el ejercicio de apertura del webinar, son las emociones las que enganchan a las personas. Y aquí no pretendo recorrer todo, pero sí pararos a leer algunas de las emociones, ¿no? En Ubícate se quería conseguir entusiasmo, ilusión, expectación. Después, exclusividad, sentirse escuchado, responsabilidad, convicción de que esto es útil. Estas emociones son las que nos sirvieron de guía para definir cuál es el marco metodológico que se iba a utilizar
en ese camino de aprendizaje o en esa Learner Journey. Además, quería compartiros un ejemplo de marco metodológico que nos puede servir para seleccionar esas metodologías al hilo del journey de aprendizaje. Este marco metodológico, si veis, este ejemplo está estructurado teniendo en cuenta dos criterios. Un criterio es la tecnología, metodologías que tienen más tecnología o menos tecnología. Y el segundo criterio es metodologías que son más formales o más cercanos al aprendizaje informal. ¿Sí? Y ahí podéis, si leéis, cada uno, no os preocupéis en leer todos los circulitos porque estos lo vamos a compartir, pero sí que es verdad que podréis identificar metodologías más tradicionales, ¿no? Como puede ser recursos digitales, como puede ser un webinar o como puede ser una comunidad, y metodologías más de tendencia, ¿no? De tendencia que ya son actualidad, como por ejemplo son los chatbots, un escape room virtual o una sala inmersiva de aprendizaje que utiliza realidad virtual y realidad aumentada. He intentado buscar algún ejemplo que os permitiera visualizar, sobre todo en estos tiempos en los que estamos ahora mismo, visualizar qué es eso de las salas inmersivas que utilizan realidad virtual y realidad aumentada. Y no me ha sido fácil encontrar un ejemplo y lo que he decidido, y espero que os parezca bien, es os voy a compartir un vídeo explicativo. Bueno, Overlap tiene una solución que se llama LX Room, que os lo comparto no porque sea una solución Overlap, que no es mi intención, es cero mi intención, pero sí para que visualicéis en directo qué es esto de una sala inmersiva que me permite hacer acciones formativas en la distancia como si estuviéramos juntos. ¿Vale? He querido destacar esta metodología también por el momento en que estamos, ¿no? Por también daros alguna idea de pues, cómo es posible también trabajar las emociones y lo experiencial aun cuando estamos en la distancia. Vamos a ello. ¿Imaginas estar inmerso en un entorno de aprendizaje online en tiempo real y al que acceder desde donde te encuentres? En Overlap hemos implementado una solución para entrenar a tus equipos que nos permite de forma rápida y ágil recrear distintos escenarios que acerquen su aprendizaje a la realidad. Un espacio en el que compartir contenidos digitales utilizando realidad aumentada o realidad virtual. Y permitiendo la interacción de los participantes con nuestro consultor o entre ellos. En definitiva, una solución innovadora, inmersiva e impactante. Bienvenido a una nueva experiencia de aprendizaje. La nueva LX Room. Como veis, esto es simplemente un ejemplo de ese otro tipo de metodologías que sí permiten trabajar la experiencia y las sensaciones, aunque no estemos en un formato presencial. Y antes de continuar, quería lanzaros una pregunta. Me gustaría saber vuestra opinión al respecto de qué metodologías creéis que van a triunfar en el mercado o que van a empezar a utilizarse en el mercado en el próximo año. ¿Por qué os pregunto esto? Porque cuando terminemos el webinar también os compartiré una segunda cosa, y es que hay una organización sin ánimo de lucro que a nivel internacional ayuda a las empresas a conseguir excelencia en aprendizaje, que se llama Learning and Performance Institute. Esta compañía, esta organización, lleva años haciendo esta pregunta a muchos responsables de formación y va publicando o compartiendo cuál es el ranking de las metodologías que se van incorporando a lo largo del tiempo. Esa información os la voy a compartir, pero antes me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué metodologías creéis que van a triunfar en el mercado en el próximo año? Y para eso voy a habilitar una encuesta que me gustaría que resolvierais. Un minuto, por favor. Bien, esa es la pregunta. Vamos a dejar unos minutos para
que podáis reflexionar, revisar esta lista de metodologías e identificar cuáles creéis, al menos 3 o solo 3, que van a tener más éxito en el mercado en los próximos meses. Adelante la votación. ¿Cuáles de estas metodologías crees que van a tener más éxito en el mercado? ¿Vale? ¿Os vais animando? Adelante. Interesante. Unos segundos más para que los más de 90 personas que estáis tengáis oportunidad de votar. Animaos. Ya hay 65 personas que han votado. Damos unos segundos más. ¿Sí? Cerramos la votación porque quiero compartir con vosotros los resultados. Fijaos, teníamos una lista de 10 metodologías. El 60% casi coincidís en que Learning Experience Platforms va a ser una de las metodologías que más van a tener éxito en el mercado. Seguido de el mundo colaborativo, todo aquello que es aprendizaje social y aprendizaje cooperativo y en colaboración con otros. Y en tercer lugar, bueno, ahí tenemos dos muy igualadas, que es el microlearning, que son todos aquellos recursos que de una manera corta y muy al grano, con diferentes formatos, permiten desplegar un conocimiento. Y esto está empatado o cercanamente empatado a la realidad aumentada y la realidad virtual. Bien, pues si os parece, al finalizar el webinar y como acción posterior, vamos a compartiros el resultado de esta encuesta y también el resultado de la encuesta a nivel mundial que LPI realiza desde hace años. Continuamos. Hasta aquí la segunda de las claves. Hemos profundizado en cómo construir una experiencia de aprendizaje única, teniendo en cuenta o haciéndolo con 3 pasos. El primero, ponernos en la piel del participante y definir los arquetipos. El segundo, definiendo el journey del que aprende, ese camino de interacción del participante con la solución de aprendizaje. Y el tercero, seleccionando qué emociones soportadas en qué metodologías nos van a permitir llegar a hacer realidad ese camino. Vamos a la tercera de las claves. Pon foco en la implantación. ¿A qué se refiere esto? Seguro que tampoco os ha pasado nunca, pero poneos en situación, generáis un programa bonito, útil, que lo habéis creado pensando en el participante, que creéis que realmente aporta un valor al negocio y estáis contentos con esa solución. La gente pasa por el programa, es bien valorado y un tiempo después empieza a haber críticas y uno se pregunta, ¿pero qué ha pasado? ¿No? Era bueno, nos dijeron que lo era. Sin embargo, en el momento de aplicación, cuando llega el punto de llevarlo a la realidad, no funciona, no gusta, ¿no? Y en nuestra experiencia, la razón de todo esto es que las personas necesitan apoyo para conseguir hacer las cosas. No es suficiente con proporcionarles mecanismos de aprendizaje. Hay que ayudarles a que sean capaces de hacerlo en el día a día. Y aquí hay diferentes, muy variadas opciones, ¿no? Desde on the job training, desde identificar mejores prácticas y distribuirlas a los equipos para que apliquen esas buenas prácticas, el generar canales digitales de conocimiento que nos permitan estar muy al día, con esos microlearnings que habíais hablado antes,
también el proporcionarles herramientas de apoyo al desempeño. Una herramienta de apoyo al desempeño es como una guía. Dime las 3 claves de cómo resolver esta objeción. O dime, si tengo delante a un cliente de estas características, ¿qué le tengo que preguntar? ¿Cómo he de actuar? O dame una herramienta que me permita hacer el plan de marketing de mi concesión. Bueno, herramientas que nos permitan resolver pequeñas tareas de ese día a día y que por lo tanto les ayuden a implantar esos cambios. Hay variedad de mecanismos para conseguir esto. Sin embargo, hay uno que es especialmente importante y son los managers. Esto a veces podréis volver a decirme, Esther, esto no es nuevo. No, lo nuevo realmente es conseguir que los managers se impliquen y conseguir que ellos sean los garantes de que los comportamientos evolucionan y que ellos sean los entrenadores de sus equipos. Porque en muchas ocasiones, y ahora estoy pensando en un manager de ventas, ¿no? La tendencia es, ¿acompaño a mis equipos? Sí, les acompaño, pero realmente estoy poniendo más foco en resolver yo la venta y en ser supervendedor. Y no sé diferenciar que el verdadero entrenamiento es cuando voy con alguien, incluso cuando no lo esté haciendo verdaderamente bien, soy capaz de contenerme, dejarle actuar y después darle un feedback. Por lo tanto, los managers son una pieza clave en esa implantación y en conseguir que las cosas ocurran. Vuelvo a daros alguna pista real, de ejemplo real de proyecto. Si os fijáis, al hilo de ese Learner Experience que os compartía antes, en este proyecto específico se definió concretamente en cada punto cuál era el rol del manager al respecto de sus equipos. Si os fijáis, el rol va evolucionando. Desde la izquierda, desde el ubícate, empieza siendo un rol de sponsorización, de impulso, de conseguir compromiso y también de algo importante, de permitir a sus equipos que formen parte de esta solución de aprendizaje. A veces eso no ocurre y es el manager uno de los obstáculos para que realmente los equipos aprovechen al máximo una acción de aprendizaje. Si os fijáis, si avanzamos en ese rol del manager a lo largo del journey, ese rol va evolucionando desde esa sponsorización, desde el impulso, pero sobre todo se va intensificando en la fase de incorpora, donde el mando, esta compañía, le pedía 3 cosas. Uno, que fuese entrenador o maestro o formador de sus equipos. El mando tenía dentro de sus funciones generar pequeñas píldoras o momentos de aprendizaje con sus equipos. Tenía un segundo rol y es generar contenido y además ser referente. Como tú eres experto en esto, es necesario que traslades a tus equipos ciertas pautas, ¿vale? Y si nos vamos al aplícalo, en este ejemplo real, esta compañía lo que le pedía al mando, algo muy importante, y es que fuera no solamente evaluador, sino certificador. ¿En qué sentido? Una certificación de aprendizaje es la que hace seguimiento de qué es lo que realiza la persona al respecto del programa. Cumple los objetivos, realiza las actividades, aporta las evidencias. Sin embargo, el mando es el que aporta la evidencia práctica, observando comportamientos de éxito, acompañando a su gente y entrenándoles. En definitiva, en ese llevarlo a la realidad es necesario diferentes apoyos. Uno de ellos es especial, el mando, y funciona cuando definimos el rol del mando al respecto del journey de aprendizaje. Y hay una segunda cosa importante en la implantación y es que debemos tener obsesión por las métricas y también la experiencia de aprendizaje se puede medir y se debe medir. Porque yo siempre digo que lo que se mide se hace y lo que se mide se cambia, ¿vale? A lo largo de un camino de aprendizaje, un Learner's Journey, nos tenemos que esforzar por conseguir 2 tipos o por definir 2 tipos de métricas. Una, tienen relación con el desempeño, es decir, qué hace la gente, cuál es su actividad y si esto está cambiando gracias al aprendizaje, pero también su productividad, qué está consiguiendo, ¿vale? Eso es un tipo de métricas que aquí os diré. Vamos a hacer un segundo webinar que os invito a que os apuntéis, donde se va a trabajar con más detalle el mundo de los KPIs y de las métricas, tanto de desempeño como de Learner Experience.
Y ya estoy adelantando cuál es ese segundo bloque de métricas ante las cuales nos tenemos que esforzar, ¿no? Tenemos que intentar definir o medir a lo largo de la experiencia de aprendizaje. Y quería compartiros unas pautas de cómo o en qué sentido deberían ir o funciona que estén definidas las métricas de Learner Experience. Uno tiene que ver con el atractivo. El atractivo es cómo es la impresión general de la persona al respecto de la experiencia de aprendizaje. La segunda de las dimensiones es la eficiencia. Esta experiencia de aprendizaje me da lo que necesito y como lo necesito, ni más ni menos. ¿Sí? La eficiencia. Hay un tercer componente de métrica que nos ayuda a medir la Learner Experience, que es la claridad. Esto es fácil de seguir, es fácil de entender, me engancha rápido. Hay una cuarta dimensión que es la confiabilidad. Esto tiene unas rutinas, es predecible y yo siento que tengo control, ¿vale? No es algo que estoy despistado, que no sé qué me va a venir, no. Confío porque es fácil de predecir lo que me viene por delante y siento que tengo el control. Hay una quinta dimensión o métrica o tipología de métricas vinculada con la experiencia de aprendizaje, que es la estimulación. ¿Hasta qué punto una acción de aprendizaje es interactiva, es relevante, es enganchante? ¿Vale? La estimulación, ¿hasta qué punto me activa en ese sentido? Y por último, la novedad. Aquí se valora si esa experiencia de aprendizaje ha sido innovadora, ha sido creativa y si me ha atrapado, por decirlo de alguna manera. En definitiva, la tercera de las claves es poner foco en la implantación. Ahí es donde nos la jugamos. Somos muy expertos y sabemos hacer muy bien los momentos de aprendizaje, pero tenemos que esforzarnos por seguir con esa intensidad, pero también poner el foco en la implantación. ¿Qué vamos a hacer desde el área de training? ¿Qué vamos a hacer desde el área de desarrollo para garantizar que los cambios ocurren? Y hasta aquí, pues las tres claves que os comentaba al principio para conseguir que una solución de aprendizaje, una acción de aprendizaje, primero, enganche a las personas y segundo, consiga cambios reales en el comportamiento de la gente. Hemos revisado tres claves. La primera de ellas era definir el business problem. Obsesión por profundizar en cuáles son las causas de ese problema de negocio. Ponerme en la piel de mis interlocutores internos y de todas esas causas, cuanto más complete ese mapa que veíamos antes mejor, de todas esas causas, seleccionar cuáles puedo atajar con soluciones de aprendizaje. Y las que no puedo atajar con soluciones de aprendizaje, ser capaz de actuar como consultores internos para ayudar al negocio a llegar a esa solución. La segunda de las claves, construir una experiencia de aprendizaje única, positiva. Y aquí hemos tratado tres pasos para hacerlo. Primero, definir los arquetipos de participante. Segundo, concretar el journey de interacción ideal o el que yo quiero conseguir con las personas. Y el tercero, para conseguir que se enganchen y para conseguir cambios de comportamiento, con qué metodologías o en qué metodologías me voy a apoyar. Y por último, y el más importante, es obsesionarnos por la implantación y aportar a las personas y a los mandos todos los instrumentos que permitan conseguir ese cambio. Y es ahí donde el manager tiene una labor fundamental y una de las maneras de sacar el máximo partido al manager es definiendo qué esperamos de él a lo largo de este camino con las personas. Son las 4:50. He querido ser lo más breve posible y ahora os invito, voy a revisar, tengo algunas preguntas en cartera y también tengo alguna persona con la mano levantada. ¿Sí? Si os parece, voy a echar una ojeada a las preguntas que me habéis escrito y os voy contestando. La primera de ellas es si tendréis acceso a la presentación. Comentaros que sí, no solo no la presentación tanto, sino como que os vamos a construir una guía práctica de cómo hacer esto, ¿vale? Ese es el primer output que os vamos a dar.
Espero haber respondido bien la pregunta. Veo aquí otra pregunta de Mariana, que me dice, cuando mencionas en la fase 2 que hay que poner menor énfasis en lo instruccional y foco en la participante, ¿podrías desarrollarlo? Aquí la idea fundamental es que a veces los profesionales del aprendizaje pues ponemos foco en los contenidos, en las metodologías, en que en ese sentido todo sea lo más perfecto posible, pero no estamos pensando en la persona. Es lo que os intentaba compartir antes. Debemos poner en el centro de la reflexión a la persona, ese mapa de empatía os va a ayudar mucho y a partir de ahí empezar a construir. Ese tiene que ser nuestro plano desde el que empezar a construir, desde la persona, desde qué es lo que necesita, cuál es su marco, cuáles son las situaciones clave de desempeño que afronta en su día a día. ¿Sí? Mariana, espero haberte respondido. Si no es así, aquí tenéis mi correo y mi acceso a LinkedIn. Gracias. Y estoy a vuestra disposición para lo que necesitáis. Leslie me pregunta, ¿cuál es la manera más recomendable para identificar el Learner Journey? Focus group, encuestas. Fijaos, en nuestra experiencia, la mejor forma de construir todo esto que os he contado de experiencia de aprendizaje es aplicando Design Thinking. Si os es interesante, también os podemos compartir un poco experiencias de cómo hacerlo, ¿no? Pero la mejor manera es siguiendo esas etapas de el empatizar, prototipar, testar y perfeccionar, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, mi recomendación para identificar Learner Journey es utilizar Design Thinking y co-crear con los equipos. Y ahí es importante pensar bien en quiénes son los stakeholders relevantes que nos van a ayudar a construir esa experiencia de aprendizaje o ese Learner Journey. En definitiva, dos claves, Leslie. Aplicar Design Thinking e implicar a diferentes figuras en los equipos. Tengo otra pregunta de José. Vale. Me dicen mis compañeros que están guiando el webinar que vamos justos de tiempo. He intentado responder algunas de las baterías de las preguntas que me habéis hecho y lo que vamos a hacer ahora es os agradezco un montón a las personas que habéis escrito las preguntas porque esto nos va a permitir hacer un recopilatorio y poderos compartir las respuestas. Tengo algunas personas con la mano levantada, a Erika, a Ana Mar y a Juan Mares. Voy a dar paso a alguna de ellas como una pequeña muestra y a partir de ahí hacemos lo que os comentaba. Al resto de personas que tienen la mano levantada os pediría que registréis vuestra pregunta en el espacio de preguntas-respuestas y personalmente me encargaré de que recibáis esa respuesta. Ana Mar, ¿me escuchas? ¿Ana Mar? Creo que Ana Mar no me escucha. Bueno, mi compromiso de que todas las preguntas que estáis escribiendo las vais a tener resueltas. Nada más por nuestra parte, espero haber sido clara, espero haber sido concisa y haber sido capaz de trasladaros nuestra experiencia, porque con este webinar, aparte de compartir ideas, también queríamos haceros llegar herramientas y ejemplos concretos de cómo hacer todo esto, ¿no? De cómo conseguir experiencias de aprendizaje que vinculen a las personas y que consigan cambios. Gracias a las más de 90 personas que tenemos en directo y hasta pronto. Os invito a que os inscribáis en el siguiente webinar que tendrá lugar en los próximos días, donde se profundizará, entre otras cosas, en temas de
métricas vinculadas con el aprendizaje. Gracias y espero que estéis todos bien. Un saludo. Gracias, Raúl. Gracias, Mónica. Vuestros comentarios son muy positivos. Gracias.